Hay un número que explica mejor que cualquier discurso diplomático por qué Kharg Island se ha convertido en el punto más sensible de toda la guerra. 90%. Aproximadamente ese es el porcentaje del crudo iraní que pasa por esta pequeña isla del Golfo Pérsico antes de salir hacia el mundo. Una isla reducida, vigilada, militarizada, situada frente a la costa iraní, pero con una importancia que supera por completo su tamaño. Porque Kharg no es simplemente una terminal petrolera. Kharg es el corazón financiero del Estado iraní. Y cuando una guerra llega hasta el corazón financiero de un país, ya no estamos hablando solo de bombas, radares o buques de guerra. Estamos hablando de la posibilidad real de alterar el precio de la energía, el comercio global y la estabilidad económica de decenas de países al mismo tiempo. Según el Council on Foreign Relations, Kharg maneja alrededor del 90% de las exportaciones de crudo de Irán. Y el 7 de abril Estados Unidos volvió a atacar objetivos militares en la isla, sin golpear deliberadamente la infraestructura petrolera crítica. Pero si el 7 de abril fue el día en que el mundo contuvo la respiración, el 25 de abril de 2026 es el día en que entendemos que esa crisis no terminó con un anuncio de alto el fuego. Se transformó. Pasó de ser una amenaza inmediata de destrucción a convertirse en una guerra de presión prolongada, con minas en el estrecho de Hormuz, sanciones contra compradores de petróleo iraní, bloqueo naval estadounidense, negociaciones indirectas en Pakistán y un mercado energético que sigue funcionando como si tuviera una pistola sobre la mesa. Y esto es precisamente lo que tenemos que analizar hoy en Trono Capital, porque lo que parecía una cuenta regresiva de horas se ha convertido en una crisis abierta de semanas. El 7 de abril, pocas horas antes de que venciera el ultimátum impuesto por Donald Trump para que Irán reabriera el estrecho de Hormuz, Estados Unidos atacó Kharg Island por segunda vez dentro de este conflicto. Los blancos no fueron los tanques de almacenamiento de crudo, ni los muelles de carga, ni las tuberías que conectan la isla con los campos petroleros iraníes. Los blancos fueron militares, defensas aéreas, depósitos, radares, búnkers y posiciones que Washington consideraba parte de la capacidad iraní para sostener la confrontación en el Golfo. La decisión de evitar la infraestructura petrolera fue tan importante como la decisión de atacar, porque Estados Unidos estaba enviando dos mensajes simultáneos. El primero, podemos golpear la isla cuando queramos. El segundo, todavía no hemos decidido apagar el respirador económico del régimen iraní. The Guardian informó que, antes del anuncio del alto el fuego, Estados Unidos golpeó infraestructura militar en Kharg, mientras Trump mantenía su amenaza de atacar plantas eléctricas y puentes iraníes si no había acuerdo. Kharg Island es conocida por muchos analistas como la isla prohibida de Irán, no porque sea grande, sino porque su acceso está controlado. Su función es estratégica y su importancia real rara vez se explica al público con toda su crudeza. La isla tiene aguas profundas, algo que la mayor parte de la costa iraní no ofrece para supertanqueros. Desde allí salen cargamentos que históricamente han ido sobre todo hacia Asia, con China como comprador dominante. La estructura es simple y brutal. Si Kharg funciona, Irán conserva una fuente vital de divisas. Si Kharg deja de funcionar, Teherán pierde una parte esencial de su capacidad para financiar al Estado, pagar redes internas, sostener operaciones militares y resistir sanciones. Le Monde explicó que Kharg fue desarrollada en los años 60 y que, por su posición y aguas profundas, se volvió la terminal clave para los barriles que Irán vende al exterior. Por eso, el cálculo americano siempre ha sido extremadamente delicado. Golpear posiciones militares en Kharg es una forma de presión. Golpear los tanques, muelles y tuberías sería otra categoría de guerra. Sería una decisión capaz de sacar de circulación una parte importante de las exportaciones iraníes, pero también de empujar el precio global del petróleo a niveles que afectarían a consumidores en Estados Unidos, Europa, India, China, Japón, Corea del Sur y todo país dependiente de importaciones energéticas. The Guardian ya había advertido antes de los ataques que destruir o capturar la terminal podría provocar una sacudida duradera en los precios, porque Kharg concentra una parte extraordinaria de la capacidad exportadora iraní. La primera gran señal llegó el 13 de marzo, cuando Estados Unidos atacó objetivos militares en Kharg, pero evitó tocar el petróleo. Trump presentó esa decisión como una contención deliberada. No era una renuncia a la escalada, era una amenaza diferida. El mensaje era claro. Si Irán seguía usando Hormuz como herramienta de presión, Washington podría reconsiderar la protección implícita de la infraestructura petrolera. En términos estratégicos, eso convertía a Kharg en una especie de rehén geopolítico. Viva mientras Irán cediera, vulnerable si Irán resistía.
Desde entonces, cada movimiento en el estrecho, cada mina detectada, cada barco detenido y cada subida del Brent se ha leído a través de esa lógica. La respuesta iraní fue construir su propia amenaza espejo. Si Estados Unidos atacaba el petróleo iraní, Irán amenazaría el petróleo de toda la región vinculada a Estados Unidos. Eso significa Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, instalaciones de procesamiento, terminales, refinerías, puertos, corredores marítimos y nodos de exportación, sin los cuales la economía global no puede funcionar con normalidad. No es una amenaza retórica cualquiera, es la doctrina de la simetría energética. Si me cortas mi oxígeno, yo contamino el aire de todos. Esa es la razón por la cual Karg no puede verse como una isla aislada. Karg es una pieza dentro de un tablero mucho más grande, donde Hormuz es la garganta, los buques son la sangre y el precio del petróleo es el pulso. El 7 de abril, ese tablero estuvo a punto de romperse. Trump había fijado una fecha límite para que Irán aceptara reabrir el estrecho de Hormuz y avanzar hacia un acuerdo. En las horas previas, el lenguaje de la Casa Blanca se volvió más extremo. Se habló de destruir plantas eléctricas, de inutilizar puentes, de imponer un castigo masivo si Teherán no cedía. Los mercados reaccionaron con nerviosismo. El Brent se mantenía en niveles extraordinariamente altos por el temor a que el conflicto pasara de ataques militares limitados a una campaña contra infraestructura crítica. Pero justo antes del vencimiento del ultimátum, llegó la intervención diplomática de Pakistán y se anunció un alto el fuego condicional de 2 semanas. Al Jazeera informó el 7 de abril que Trump aceptó suspender ataques durante 2 semanas bajo la condición de que Irán permitiera una reapertura completa, inmediata y segura de Hormuz. Ese anuncio produjo alivio inmediato, pero no resolvió el problema central. Porque abrir Hormuz en un comunicado no es lo mismo que convencer a aseguradoras, navieras, capitanes, traders y compradores de que el estrecho es seguro. Si hay sospecha de minas, si hay riesgo de drones, si existen órdenes contradictorias, si Irán dice una cosa por la mañana y otra por la tarde, el comercio no vuelve automáticamente. En el mundo marítimo, la confianza es tan importante como el permiso legal. Un buque no cruza solo porque un político diga que puede cruzar. Cruza cuando su aseguradora acepta el riesgo, cuando la ruta está verificada, cuando el costo de la prima no destruye la operación y cuando el capitán cree que no está entrando en una trampa. Y eso nos trae al 25 de abril. Hoy la situación ya no es la misma que el 7 de abril. La amenaza inmediata de bombardear plantas eléctricas iraníes quedó suspendida, el alto el fuego se ha extendido, pero el conflicto alrededor de Hormuz no se ha cerrado. La Associated Press reportó este 25 de abril que un alto el fuego abierto ha frenado la mayor parte de los combates, pero que el impacto económico sigue creciendo por la interrupción de cargamentos de petróleo, gas natural licuado, fertilizantes y otros suministros debido al cierre casi total del estrecho de Hormuz. La misma información señala que el Brent sigue casi 50% por encima del nivel previo al inicio de la guerra, precisamente por el control iraní sobre esta vía marítima. La negociación tampoco avanza con claridad. Este 25 de abril, el canciller iraní Abbas Araghchi salió de Pakistán sin que hubiera una señal clara de reunión directa con los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner. Irán insiste en conversaciones indirectas, mientras Pakistán intenta mantener viva la mediación. Eso significa que, aunque las bombas se han reducido, la presión política y económica sigue intacta. El alto, el fuego no ha producido una paz, ha producido una pausa armada. Y una pausa armada puede durar días, semanas o romperse en una sola noche si una mina explota, un buque es atacado o una patrulla interpreta mal una orden. El elemento más peligroso ahora son las minas, porque las minas cambian la naturaleza de la crisis. Un misil tiene autor, trayectoria y objetivo. Una mina puede estar colocada, olvidada, desplazada, negada o atribuida a otro actor. Una mina permite mantener el miedo incluso cuando nadie dispara. AP reportó hoy que la Marina estadounidense está limpiando minas iraníes del estrecho de Hormuz y que, según expertos, ese proceso podría tomar meses, incluso bajo un alto el fuego frágil. El mismo reporte recuerda que alrededor del 20% del petróleo mundial suele pasar por esa ruta en tiempos normales. Ahí está la clave de la crisis actual. Irán no necesita cerrar Hormuz con una muralla física. Le basta con hacer que el mercado crea que Hormuz no es confiable. Y Estados Unidos no necesita destruir Karg para estrangular a Irán. Le basta con bloquear puertos, sancionar compradores, interceptar redes marítimas y aumentar el costo de cada barril iraní que intenta llegar a Asia. Por eso la guerra ha cambiado de forma. La fase del bombardeo directo se ha mezclado con una fase de bloqueo, sanciones, guerra psicológica y control del riesgo marítimo.
El 24 de abril, Washington dio otro paso importante al imponer sanciones contra una gran refinería china y alrededor de 40 compañías navieras y buques vinculados al transporte de petróleo iraní. Según AP, estas sanciones buscan cortar la principal fuente de ingresos de Irán, sus exportaciones petroleras. Además, la misma información señala que Estados Unidos ya impuso este mes un bloqueo físico en el estrecho de Hormuz, la vía del Golfo Pérsico crucial para el suministro energético global. Esta es una diferencia fundamental respecto al 7 de abril. Entonces, el mundo miraba si Estados Unidos iba a bombardear plantas eléctricas y puentes. Hoy, el mundo mira si Washington puede asfixiar económicamente a Irán sin provocar una explosión militar mayor. La pregunta ya no es únicamente si Karg será atacada. La pregunta es si Karg puede seguir exportando cuando los buques tienen miedo de cruzar, cuando los compradores temen sanciones, cuando las aseguradoras elevan primas, cuando la Marina estadounidense redirige embarcaciones y cuando Irán responde con minas y amenazas. Al Jazeera informó el 18 de abril que Irán volvió a decir que cerraba Hormuz como respuesta al bloqueo estadounidense de sus puertos. Expertos citados por el medio señalaron que la información contradictoria de todas las partes ha hecho que muchos buques intenten cruzar y luego regresen por la incertidumbre. Esa frase resume la crisis. Incertidumbre. No hay un cierre absoluto como una puerta de hierro, pero tampoco hay una apertura normal. Hay un corredor convertido en zona de cálculo militar, legal, financiero y psicológico. Y cuando el comercio depende de confianza, la incertidumbre es una forma de bloqueo. Si antes pasaban más de 100 buques diarios y ahora el tráfico cae a cifras de un solo dígito en muchos días, no hace falta declarar el cierre total para causar daño global. Axios reportó el 23 de abril que Irán habría colocado más minas en Hormuz, mientras Estados Unidos endurecía su bloqueo naval. También indicó que el tráfico había caído drásticamente y que Washington había redirigido decenas de embarcaciones desde el inicio del bloqueo. Aquí es donde la posición de China se vuelve central. China es el comprador clave del petróleo iraní. Si Estados Unidos sanciona refinerías chinas, no está solo presionando a Teherán, está enviando un mensaje directo a Pekín. Y eso ocurre pocas semanas antes de que Trump y Xi Jinping tengan previsto encontrarse. El riesgo para China es doble. Si apoya demasiado a Irán, se expone a sanciones, costos comerciales y tensiones con Washington. Si se aleja demasiado de Irán, pierde una fuente de crudo con descuento y reduce su margen energético. Por eso Pekín observa Karg, Hormuz y las sanciones no como eventos separados, sino como partes de una misma ecuación estratégica. Mientras tanto, Trump parece haber cambiado el formato de la presión. Según Le Monde, el 21 de abril, el presidente estadounidense extendió el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta para terminar el conflicto. Pero esa extensión no significa una retirada de la presión. Significa mantener a Irán en un espacio incómodo entre guerra y paz, con el bloqueo naval todavía activo y con la posibilidad de reanudar hostilidades si las negociaciones fracasan. Esa es la esencia del momento actual. Estados Unidos no está bombardeando todo lo que amenazó con bombardear. Irán no está disparando todo lo que amenazó con disparar. Pero ambos están actuando. Washington actúa con bloqueo, sanciones y presencia naval. Teherán actúa con minas, cierres parciales, ataques a embarcaciones y condiciones diplomáticas. Cada lado intenta demostrar que puede soportar más presión que el otro. Cada lado intenta evitar parecer derrotado. Y en medio de esa disputa está el mercado energético global, pagando el costo de una guerra que aún no se decide si quiere terminar o escalar. Por eso Karg sigue siendo el símbolo perfecto de esta crisis. La isla no ha sido destruida, pero está políticamente rodeada. Sus instalaciones petroleras no han sido bombardeadas, pero su utilidad depende de rutas marítimas que no funcionan con normalidad. Sus tanques siguen en pie, pero el petróleo que contienen solo tiene valor si puede salir, cruzar Hormuz, encontrar comprador, evitar sanciones y llegar a destino. En tiempos normales, una terminal petrolera es infraestructura. En tiempos de guerra, una terminal petrolera es una ficha de negociación, una amenaza, un seguro y una tentación. Si Washington destruyera Karg, Irán perdería una parte esencial de su capacidad exportadora. Pero el mundo también perdería estabilidad energética. Si Washington la bloquea sin destruirla, Irán sangra más lentamente, pero el mercado sigue bajo tensión. Si Irán mina Hormuz, puede castigar a sus enemigos, pero también puede aislarse más y provocar una respuesta militar mayor. Si Irán acepta abrir completamente el estrecho sin garantías, puede parecer que cedió bajo presión. Y si no lo abre, el costo económico global seguirá acumulándose. La gran diferencia entre el 7 de abril y hoy, 25 de abril, es que entonces la pregunta era, ¿habrá bombardeo masivo esta noche? Hoy la pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar una crisis energética sin convertirse otra vez en guerra abierta?
Esa pregunta es más difícil, porque no tiene una cuenta regresiva visible. No hay un reloj marcando las 8 de la noche. Hay buques esperando, minas bajo el agua, sanciones recién impuestas, diplomáticos viajando y volviendo sin acuerdo, precios del petróleo todavía elevados y gobiernos calculando hasta dónde pueden empujar antes de que el sistema se rompa. Cerremos con la precisión que exige este momento. El 7 de abril de 2026, Estados Unidos atacó objetivos militares en Kharg Island y evitó deliberadamente destruir la infraestructura petrolera. Horas después, se anunció un alto el fuego condicional mediado por Pakistán. Ese alto el fuego evitó una escalada inmediata contra plantas eléctricas y puentes iraníes, pero no resolvió la disputa central, el control de Hormuz y la capacidad de Irán para exportar petróleo. Desde entonces, el conflicto ha entrado en una fase más compleja. Bloqueo naval estadounidense, sanciones contra redes petroleras, minas en el estrecho, tráfico marítimo deprimido, negociaciones indirectas y una presión creciente sobre China y los compradores asiáticos de crudo iraní. La distancia entre los búnkers militares golpeados en Kharg y los tanques de petróleo que Estados Unidos decidió no tocar sigue siendo pequeña en términos físicos, pero estratégicamente es enorme. En esos metros se encuentra la diferencia entre presión y colapso, entre guerra limitada y shock energético global, entre una negociación tensa y una confrontación que podría arrastrar a toda la región. Y hoy, 25 de abril de 2026, esa distancia todavía no se ha cerrado. Kharg sigue de pie. Hormuz sigue inestable. El alto el fuego sigue vivo, pero frágil. Y el mundo sigue esperando si esta guerra se convertirá en acuerdo, en bloqueo prolongado o en la próxima gran crisis energética de nuestra época. Esto fue Crono Capital. Seguiremos analizando cada movimiento porque en esta crisis los barcos, los barriles y las minas cuentan tanto como los discursos.